Hola a todos, ¿cómo están? Arrancamos una nueva temporada en YouTube, pero antes queremos hacer un repaso por todo lo que pasó en este proyecto hasta ahora. Nosotros somos Nati, Marcos y Mora, una familia que decidió transformar su rutina para vivir viajando. En 2020, en medio de la pandemia mundial por COVID-19, tomamos conciencia de lo finita que es la vida y que realmente no vale la pena patear los sueños para más adelante. Luego de mirar muchos videos en YouTube, arrancamos la búsqueda de un vehículo que pudiera convertirse en nuestra casita con ruedas. Vimos combis y Sprinter, pero nos decidimos por una MB 180, que se ajustaba a nuestro presupuesto y nos permitía entrar parados, algo que más adelante agradeceríamos un montón. Con el aislamiento social, mi trabajo como comunicadora online se disparó, pero la hotelería, donde Marcos trabaja como Revenue Manager o responsable de venta online, tuvo uno de sus peores momentos a nivel histórico. Los hoteles estaban vacíos, cerraban y por ende los clientes se caían. En ese momento estuvimos a punto de dejar de lado nuestro sueño, a la espera de un mejor escenario. Sin embargo, tuvimos la suerte de dar con una pareja que había empezado a construir su motorhome tras el diagnóstico de una enfermedad terminal y que nos ayudaron a entender que no existen los momentos perfectos, que nuestra única certeza es el ahora. Retomamos la búsqueda y tras muchas decepciones dimos con la indicada, una camioneta MB 180 de 1995 con el motor hecho hacía 2 años, buena chapa y un dueño que nos generó muchísima confianza. Juntamos la plata y fuimos, con más dudas que certezas, pero con la enorme alegría de sabernos saltando la pileta. Tardamos 1 año en convertirla en nuestro hogar. Arreglamos chapa, la aislamos, revestimos, armamos cama y muebles con maderas recicladas. Recibimos muchísima ayuda de familia y amigos en el proceso, y eso nos lo vamos a guardar como recuerdo para siempre. Decidimos contratar profesionales para la instalación eléctrica y la fijación de la butaca y cinturones para nuestra peque. Si le está gustando este video, suscríbase. Y como quien no quiere la cosa, llegó el día de salir a probarla en ruta y recorrer las lagunas de Buenos Aires, a no más de 200 kilómetros de casa. Gracias al uso, fuimos haciendo modificaciones para hacerla más funcional e incorporamos hábitos de la vida viajera, como vaciar o rellenar tanques, controlar baterías o buscar un lugar donde dormir. Cuando la camioneta ya estaba casi lista, decidimos redoblar la apuesta y despedirnos de nuestra antigua vida con una gran fiesta de casamiento. Organizamos un festejo que duró 2 días en un glamping a la orilla de la laguna de Lobos. Los invitados tenían su propia carpa de lujo donde pasar la noche. Comimos riquísimo, bailamos, nos tatuamos, jugamos una búsqueda del tesoro, hicimos un fogón y cerramos la fiesta desayunando medialunas y pan casero con vista a la laguna. Fue un evento inolvidable, de transición, en el cual nuestra propia familia y amigos nos acompañaron a celebrar el amor. Y acá arranca una nueva etapa. Salir a la ruta por tiempo indefinido, sin saber si la camioneta iba a llegar hasta nuestro primer destino, Bariloche. Iniciamos los 3 juntos un largo viaje a la Patagonia Argentina, con más de 10 paradas intermedias para descansar, visitar amigos y recargar energías. Pero finalmente llegamos y fue glorioso. Fue la confirmación de que el universo nos decía sí, es por acá, y de que esta era la vida que queríamos para nuestra familia. Fue nomás llegar que conocimos a nuestra primera familia viajera, con quienes convivimos una camioneta estacionada al ladito de la otra a la orilla del lago Nahuel Huapi. Nos sentimos viviendo la van life en su máxima expresión, con comidas comunitarias y charlas de esas que te hacen dar cuenta que no sos el único que se cuestiona el mundo. Dejamos nuestra casita solo una noche para subir 9 horas de caminata con nuestra campeona de 5 años al refugio Frey, un lugar mágico en la montaña donde Marcos y yo nos conocimos. Pasamos la noche los 3 juntos, mirando las estrellas y aprendiendo de colaboración como solo la montaña enseña. Se nos salía el corazón del pecho y prometimos volver siempre con cada nuevo integrante de la familia. Seguimos nuestro recorrido hacia Villa Langostura, Meliquina y San Martín de los Andes, reencontrándonos de a ratos con la familia viajera que habíamos formado y que ya contaba con primos, tíos y hasta abuelos. Conocimos a Ale de Pines Company y organizamos nuestra primera alianza publicitaria, a Osval y Ana de Momento Blanco, que nos llevaron a conocer las termas del Keni, y a tantas otras personas que nos abrieron las puertas de su hogar.
Nadamos en la playa de Yuco y nos empachamos de torta y frutos rojos. Pero como toda etapa llega a su fin, tuvimos que manejar a Neuquén para volar a Buenos Aires con Mora porque tenía que seguir sus vacaciones con su otra familia, la de su mamá. Yo me di el gustito de una noche de hotel mientras esperaba que Mar volviera, y cuando llegó decidimos poner rumbo hacia la costa atlántica. Cruzamos a lo ancho de la Patagonia y llegamos a San Antonio Este y a la increíble playa Conchillas, repleta de caracoles rosados y especialmente pensada para motorhomes. Metimos los pies en el mar y fuimos bajando hasta Puerto Madryn y Península Valdés, donde navegamos entre delfines, conocimos nuevos viajeros y nos encontramos espejados en sus historias. Y desde ahí, el lugar de las ballenas, subimos. Pasamos por Buenos Aires a compartir mi cumpleaños y el inicio de las clases de Mora. En ese tiempo, colocamos el plotter y nos deshicimos de todas las cosas que llevábamos de más para embarcarnos en una nueva aventura. Tomamos rumbo norte hacia Brasil, no sin antes visitar amigos en Gualeguaychú y enamorarnos de Federación. Llegó el día de cruzar la frontera, la primera, con miedos, pero con la seguridad de que el nudito en el estómago es el mejor indicador de que estás tomando el camino correcto. Seguíamos en la luna de miel más larga del mundo. Conocimos Gramado, Canela, Cambará do Sul y muchas playas hasta llegar a Barra do Lagoa, en Floripa, donde nos esperaban amigos de otra vida, que nos prestaron su casa para descansar una semana de lluvia y nos mostraron hasta el más mínimo detalle de ese, su lugar en el mundo. No podemos negar que nos hubiéramos quedado años, pero las ganas de seguir conociendo nos empujaron a salir rumbo a Bombiñas, donde también conocimos una familia increíble que nos abrió sus puertas. Siguiente destino, Ilha do Mel, el lugar más hermoso y paradisíaco que hemos visto. Una isla sin autos, donde todo se puede recorrer a pie. Seguimos hacia Ilhabela, Cabo Frío, Arraial do Cabo y finalmente Pucios. Dormimos justito frente al mar y nos pasamos los días con arena y bikini. A veces nos quejamos, sí, porque la van life no siempre es tan cómoda y urge una ducha, pero cuando mirábamos el mar nos dábamos cuenta de cuán afortunados somos. Decidimos tomar un transfer para hacer nuestra propia experiencia visitando Río de Janeiro, una ciudad que nos pintaron tremendamente peligrosa, pero que nos encantó. Desde ahí empezamos a bajar, vuelta a Argentina, no sin antes pasar por las increíbles cataratas del Iguazú y los esteros de Liberá. Es que queríamos llegar a festejar el cumpleaños de nuestra peque con ella, abrazarla fuerte y volver a sumarla a la aventura. Pasamos un mes cuidando la casa de un amigo en Tigre, otro mes viajando por Buenos Aires, otro mes armando un departamento que nos sirviera de base de ciudad cuando volvemos. Y en ese interín nos enteramos de algo que transformaría nuestras vidas. Venía un bebé en camino, se agrandaba la familia viajera y nosotros desbordábamos de felicidad. Un bebito aventurero para seguir descubriendo el mundo. Y acá estamos ahora, septiembre de 2022, con una panza que crece y un nuevo proyecto, construir una casa para criar en el campo. Seguiremos viajando en pocos meses, pero hoy nos toca aprender de la vida rural, del pueblo, de los procesos de la naturaleza y del migrar a un nuevo estilo de vida. ¿Nos acompañan?